Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte. No hay prisa. Esta historia no necesita ser entendida del todo, solo escuchada. Desde hace más de 2000 años, una misma pregunta regresa una y otra vez a la mente humana. ¿Existió realmente la Atlántida? ¿O fue solo un sueño antiguo que se negó a desaparecer? La Atlántida no es solo una isla perdida, es una idea. La idea de una civilización perfecta, poderosa y orgullosa, que desapareció cuando el mundo aún estaba aprendiendo a escribir su propia historia. Algunos dicen que fue real, otros aseguran que nunca existió, pero todos coinciden en algo. La Atlántida se hundió en una sola noche. En este relato no buscaremos respuestas definitivas. No intentaremos despertar misterios ni resolver enigmas. Solo caminaremos despacio por las palabras antiguas que nos han llegado como ecos, desde un tiempo muy lejano. Esta es una historia que pertenece tanto a la historia como al sueño. Una historia para escuchar mientras la mente se aquieta y el mundo exterior se vuelve distante. Esta noche hablaremos de la Atlántida. Para entender la Atlántida, debemos viajar muy atrás en el tiempo, no a una isla perdida, sino a una ciudad real, Atenas. Hace unos 2400 años vivió allí un hombre llamado Platón. Fue filósofo, pensador, maestro de discípulos, pero también fue narrador de historias. Platón no escribió la Atlántida como quien escribe una leyenda para entretener. La incluyó dentro de diálogos filosóficos, textos donde varios personajes conversan sobre política, moral y el orden ideal de la sociedad. Los dos textos donde aparece la Atlántida se llaman Timeo y Critias. No son libros largos, y curiosamente, uno de ellos queda incompleto. Según Platón, la historia de la Atlántida no era una invención suya. Él afirmaba haberla recibido a través de una cadena muy antigua de relatos. La historia comenzaba con Solón, un legislador ateniense que había viajado a Egipto muchos años antes. En Egipto, sacerdotes ancianos le hablaron de una gran civilización del pasado, una isla poderosa, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar. Aquellos sacerdotes decían que los griegos eran como niños, porque olvidaban su propia historia cada vez que una catástrofe borraba la memoria del mundo. La Atlántida, según ellos, había existido 9000 años antes de Solón, un número inmenso, casi imposible de imaginar. Platón describía la Atlántida como una potencia naval, rica, organizada, avanzada, un imperio que había intentado dominar gran parte del mundo conocido. Pero aquí hay algo importante. Platón no hablaba de la Atlántida solo para contar su destrucción. La usaba como ejemplo. Para Platón, la Atlántida representaba lo que ocurre cuando una sociedad se vuelve demasiado orgullosa, cuando el poder supera a la virtud, y por eso, los dioses decidieron castigarla. Terremotos, inundaciones y finalmente, el mar cerrándose sobre la isla en una sola noche. Platón jamás aclaró si la Atlántida fue un lugar real o una historia simbólica, y tal vez eso era exactamente lo que quería, porque desde entonces la Atlántida no pertenece ni solo a la historia ni solo al mito, pertenece al recuerdo. Antes de desaparecer, la Atlántida fue descrita como un lugar extraordinario, no una ciudad cualquiera, sino una isla vasta, fértil, rodeada por un océano tranquilo, donde la tierra y el mar parecían convivir en armonía. Según Platón, la Atlántida estaba organizada en círculos concéntricos.
anillos de agua y anillos de tierra que se alternaban como ondas suaves alrededor de un centro sagrado. En ese centro se alzaba el corazón del imperio, un templo dedicado a Poseidón, dios del mar, protector y juez. El templo estaba cubierto de metales brillantes, oro, plata y un metal extraño, casi olvidado hoy, el oricalco. Las murallas reflejaban la luz del sol. Los canales permitían que los barcos llegaran directamente al interior de la ciudad. El agua no separaba a la Atlántida, la conectaba. Los atlantes eran descritos como un pueblo próspero. Tenían alimentos en abundancia, campos fértiles, animales exóticos y una organización política compleja. La isla estaba dividida en 10 reinos, 10 gobernantes, todos descendientes de Poseidón que gobernaban juntos bajo leyes antiguas. Durante mucho tiempo, la Atlántida fue justa. Sus habitantes respetaban el equilibrio entre poder y virtud. No abusaban de su fuerza, no buscaban dominarlo todo. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. El brillo del metal empezó a pesar más que la claridad del espíritu. El deseo de expansión sustituyó a la prudencia, y la ambición comenzó a despertar. Platón dice que fue entonces cuando los dioses observaron en silencio, y cuando la Atlántida, aún sin saberlo, comenzó a caminar hacia su última noche. Platón cuenta que, durante mucho tiempo, la Atlántida fue una civilización poderosa y ordenada. Sus habitantes no solo dominaban el mar, sino también el arte de gobernarse a sí mismos. Las leyes eran antiguas, transmitidas de generación en generación, y recordaban constantemente que el poder debía ir acompañado de moderación. La Atlántida, dice Platón, no nació corrupta. Al principio sus gobernantes conservaban aún una parte de su origen divino. Eran descendientes de Poseidón, y mientras esa herencia fue recordada, la isla permaneció en equilibrio. Pero con el paso de los siglos, esa naturaleza divina comenzó a diluirse. Los atlantes empezaron a parecerse cada vez más a los hombres comunes. El deseo de expansión creció lentamente, no de forma brusca. Primero fue la confianza excesiva, luego la ambición, finalmente el deseo de dominar a otros pueblos. Platón describe cómo la Atlántida reunió un enorme poder militar y naval. Sus ejércitos cruzaron el mar e intentaron someter a gran parte del mundo conocido. Frente a ellos se alzó una Atenas antigua, pequeña pero virtuosa, que representaba, en el relato, el ideal de una sociedad justa. La derrota de la Atlántida no llegó por la guerra, llegó después, cuando los dioses, al observar la corrupción creciente de la isla, decidieron intervenir. Platón no describe esta decisión con ira ni violencia explícita. Simplemente afirma que los dioses resolvieron castigar a una civilización que había olvidado sus límites. Entonces ocurrió la catástrofe. Terremotos sacudieron la tierra, no como un estallido repentino, sino como un movimiento profundo, prolongado, imposible de detener. El suelo comenzó a abrirse, los canales se desbordaron, el mar, que durante siglos había protegido a la Atlántida, se convirtió en su tumba. En una sola noche y un solo día, la isla entera fue engullida. Templos, palacios, murallas, todo desapareció bajo el agua. No quedó tiempo para huir, no quedó tiempo para recordar. Cuando la calma regresó, la Atlántida ya no existía. En su lugar, Platón dice que quedó un mar lleno de lodo e intransitable, como si el mundo mismo quisiera ocultar lo ocurrido. Desde entonces, la Atlántida no volvió a ser vista. No quedó rastro visible, solo un relato transmitido a través de palabras antiguas, copiado, repetido y discutido durante siglos.
Platón nunca afirma que la Atlántida fuera un mito, pero tampoco insiste en que fuera un hecho histórico exacto. La deja suspendida entre la advertencia y el recuerdo. Tal vez la Atlántida no fue destruida solo por el mar. Tal vez fue destruida por el olvido de aquello que la había hecho grande. Y así, el imperio más poderoso de su tiempo no terminó con fuego ni guerra, sino con silencio. Cuando la Atlántida desapareció, el mundo no se detuvo. No hubo señales en el cielo, ni lamentos de los dioses. La historia siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Pero algo esencial se perdió para siempre. Bajo el mar, no solo se hundieron templos y palacios, se hundió una idea, la creencia de que el poder puede crecer sin límite. Platón no nos habla de ruinas para que las busquemos, nos habla de ellas para que no las repitamos. La Atlántida alcanzó la cima de todo lo que una civilización puede desear: riqueza, conocimiento, dominio del mundo natural. Y fue ahí, en el punto más alto, cuando comenzó a caer. Porque el verdadero final no llegó con el agua, ni con los terremotos. Llegó antes, cuando olvidaron la medida, cuando el progreso dejó de servir y empezó a mandar. El castigo no fue la destrucción, sino el silencio. Un silencio tan profundo que todavía hoy seguimos escuchándolo. Desde entonces, la Atlántida vive en cada imperio que cree ser eterno, en cada civilización que confunde grandeza con inmortalidad. Tal vez por eso nunca será encontrada, porque no está esperando bajo las olas, sino dentro de una pregunta antigua, incómoda, inevitable. ¿Qué ocurre cuando una civilización lo tiene todo, excepto sabiduría? Mientras esa pregunta siga viva, la Atlántida no habrá desaparecido del todo. Dormirá, como duermen los imperios.